Hola, hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juanfer, soy monitor del curso Razona UDA y en este video veremos la socialización del examen de admisión 2025-1, jornada 3, en la parte de razonamiento lógico. Para empezar, tenemos este ejercicio que nos dice que hay una secuencia. Entonces vamos a ir acá anotando. Hay una secuencia de cuadros mostrados a continuación que tienen regiones sombreadas y un círculo. Hay también una ley de formación que puede identificarse siguiendo los cambios en las figuras 1, 2, 3 y 4. A partir de esta ley de formación se siguen generando cuadros para diseñar clases formadas por 4 números. Entonces aquí está la figura, aquí nos hacen una descripción, señalé lo más importante, miren que nos hablan de secuencia, entonces ley de formación, se siguen generando, nos hace pensar en patrones, además de también un tipo de ejercicios que se llama análisis de situaciones porque nos están dando un contexto muy específico, ¿cierto? Muy específico, en donde debemos seguir unas reglas. Miremos cuáles son esas reglas. Para diseñar la clave, se selecciona uno de los cuadrados de la secuencia y a partir de él se toman los 4 números que corresponden a los espacios que quedan sin sombreado y sin el círculo en el cuadrado con números semilla. Entonces acá nos dicen que los 4 números se escriben en orden en cada fila, de izquierda a derecha, iniciando en la fila superior y terminando en la fila inferior. Nos dan un ejemplo. Esto es muy importante en todos los ejercicios. Si nos dan un ejemplo y lo podemos nosotros hacer para entender bien todo, lo vamos a hacer, ¿cierto? Eso nos ayuda demasiado a la comprensión de los ejercicios. Nos dicen que si se escoge la figura 4, entonces la clave correspondiente es el 1349. Veamos por qué. Cuando nos dan estos ejercicios y en general en todos los que necesitamos comprender muy bien el enunciado, es bueno como decir lo que nos están diciendo ahí en palabras, pero en nuestras propias, ¿cierto? Hacerlas nuestras y, por ejemplo, decir como, bueno, ya sé cómo es esto, o sea, esta es la figura, ¿cierto? Y lo que quieren decir es que acá yo me voy a fijar en esto para poner los números en las figuras, en las casillas en donde no haya ni nada sombreado ni esté el punto. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner el 1, acá puedo poner el 3, acá puedo poner el 4 y acá puedo poner el 9. Y en el enunciado me dicen, para usted leer eso, simplemente se fija en la fila que esté más arriba y va a tomar los números de izquierda a derecha. Entonces primero va el 1, luego va el 3, entonces ya luego me voy para la fila que esté abajo, ahí tomo el 4, luego en la última fila y ahí tomo el 9, ¿cierto? O lo que es lo mismo, simplemente ir poniendo los números de más chiquitos a más grandes de izquierda a derecha. Listo, entonces ya entendimos lo que nos quieren decir. Ahora pasemos a las preguntas. En este caso, nos dicen en la 41 que si se siguen generando cuadrados de acuerdo a la ley de formación dada, la clave correspondiente al cuadrado en la figura número 6 es ¿cuál? Y en la pregunta 42, muy importante que la leamos también para ver si podemos omitir cosas o si tenemos que hacer cosas, ¿cierto? De una vez que podemos hacer para los dos ejercicios. En este caso nos preguntan las claves 1367, 1347, 3679 y 3789. Nos dicen que cuál afirmación es verdadera respecto a ellas. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a, de una vez, vamos a numerar las figuras, vamos a ponerle nombre. Acá, por ejemplo, tenemos 3, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces la figura 1 es la que le corresponde al 3789, ¿cierto? Esa es la clave, 3789. Para la figura 2, 1, aquí el 6, aquí el 7 y aquí el 9. Entonces sería 1679. Y para la figura 3, que es la que nos falta, sería 1, 2, 3, 1237. ¿Cierto? Entonces, estos serían los 4 numeritos. Miren que no fue tan difícil sacarlos. Ahora
debemos generar dos nuevas figuras porque me están preguntando la figura 6. Y para eso nos dicen que hay una ley de formación, o sea, un patrón. En la figura tenemos dos elementos, ¿cierto? Cuadrados sombreados y punto, ¿cierto? El punto, que es lo que se está moviendo. Esas dos cosas se están moviendo. Miremos cómo se mueve el punto. El punto empieza en esta esquina, en la figura 1, luego se va para esta esquina en la figura 2, luego se va para esta esquina en la figura 3 y finalmente se va para esta esquina en la figura 4. Ahí que estamos viendo. Vamos a escribir acá. Ese punto le gustan las esquinas, ¿cierto? Y va en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Va en ese sentido. Ahora, miremos cómo se están comportando esas casillas sombreadas. Hay muchas formas de interpretarlo, cómo se están moviendo. Para el video, digamos que vamos a decir que esto es mirar hacia arriba, ¿cierto? Eso es mirar hacia arriba. Eso es mirar hacia arriba en ese caso. Decir que el cuadrado del centro tiene este acompañado hacia arriba y tiene dos secuaces a los lados. Entonces, si interpretamos eso de esta manera, diríamos que esta está mirando hacia la izquierda. Estas tres están apuntando hacia abajo y esto acá está apuntando hacia la izquierda. Entonces, para las casillas sombreadas, la ley es primero hacia arriba, ¿cierto? Luego, como en la figura 2, hacia la izquierda. Luego, en la figura 3, hacia abajo, y en la figura 4, hacia la derecha, ¿cierto? Y miren que nosotros esperaríamos que esto se vuelva a repetir. Por ejemplo, en la figura 5, que mire hacia arriba, ¿cierto? En la figura 6, que es la que nos están preguntando, que mire hacia la izquierda, como en la figura 2, porque esto se tiene que volver a repetir, ya que no hay otra conformación acá que nos muestren, ¿cierto? Como para nosotros orientarnos y decir que es posible, o como que uno esté en una esquina, una casilla cuadrada en una esquina, y no se da, ¿cierto? Bueno, y ya con esto podemos hacer la figura 6, ¿cierto? La figura 6 la podríamos hacer directamente, pero hagamos también la 5 porque nos sirve para el ejercicio siguiente. Entonces acá sería esta. Aquí están, figura 5 y 6. Entonces, figura 5 y figura 6. Bueno, fijémonos acá en dónde iban los puntos. Entonces, los puntos ya sabemos que se mueven por las esquinas. En la figura 4 está en la esquina inferior izquierda. Entonces, para la figura 5 esperaríamos que esté como en la figura 1, esquina superior izquierda, porque va como en ese sentido, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. Acá. Y para la figura 6, pues esperaríamos que esté en la otra esquina, ¿cierto? Que se siga moviendo en ese sentido. Y ahora, para las casillas, ¿cierto? Ya aquí habíamos hecho como esa conformación para la figura 5 mirar hacia arriba y para la figura 6 mirar hacia la izquierda. Entonces acá sería algo así. Hacia arriba. Y la figura 6 mirar hacia la izquierda, ¿cierto? Ahí está mirando hacia la izquierda. Y ya ahí tenemos estos dos arreglos. Miremos el que nos dice en la figura 6. Acá en este caso sería 1, ¿cierto? Acá está el 6, perdón, el 6. Acá está el 7 y acá está el 9. Entonces sería 1679, ¿cierto? Como nos aparece acá en la opción B. Y para la figura 5 sería la 3, 7, 8, 9.
o sea, la 3000, el 3789, ¿cierto? Sería ese. Y miremos algo curioso. Acá miren que en la figura 5 se repite tal cual el mismo patrón o el mismo arreglo de la figura 1, y en la figura 6 tenemos el mismo arreglo de la figura 2. Y ya sabemos que esto hace parte de un patrón, ¿cierto? Mientras más rápido lo hayamos identificado, mucho mejor, ¿cierto? De hecho, sin ni siquiera haber hecho los diseños, igual no nos tomó mucho tiempo, pero ya abarcamos todo. Ya sabemos cuáles son los numeritos de cada una de las figuras, ya sabemos que esto se va a volver a repetir, entonces no es necesario como hacer más figuras, porque, o sea, estamos siguiendo una misma ley de conformación, entonces pues no hay forma de que en un momento se desvíe y nos aparezca un número raro. Ahora, si nos fijamos, el 1367 no está por ninguna parte. Miren que aquí no está. Y aquí tampoco va a estar, aunque pues hace parte de los números que estaban allí. El 1347 tampoco está acá. Está el 1349. El 3679 no está. El único que empieza por 3000 es este que está acá, el de la figura 5 y el de la figura 1, que son iguales. Pues son el mismo, ya lo habíamos dicho. Y finalmente, este sí está, 3789, que es la opción D, ¿cierto? Solamente la última corresponde a una clave. Entonces, este tipo de pregunta corresponde al tema de patrones, ¿cierto? Tema de patrones y análisis de situaciones. Y la estrategia que debíamos seguir era simplemente mirar bien lo que nos estaban pidiendo, y como es un patrón, no tenemos que hacer la figura 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tan para darnos cuenta que se van a repetir, porque ya lo estamos haciendo acá, ¿cierto? Ya lo estamos evidenciando que es un patrón, que tiene una misma ley de conformación y que, bueno, pues infinitamente se van a repetir estos 4 arreglos. Espero haberme hecho entender. Respuestas B y D. Para la pregunta 43 tenemos este enunciado que nos dicen que hay una superficie plana en donde hay una pecera que tiene caras rectangulares. Las dimensiones internas de esa pecera son 20 por 60 de base y 30 de altura. Nos están describiendo la imagen, ¿cierto? Como se muestra en la figura. No nos interesa mucho saber si es una pecera, si tiene vidrio, si es de madera, bueno, sí, o de cualquier otro material. No, pues no es de nuestra incumbencia, sino que miren, nos están describiendo la figura. En un momento en que la pecera contenía agua hasta la mitad de su altura, se introdujeron 6 cubos idénticos que se sumergieron totalmente, haciendo que el nivel del agua aumentara en 5 centímetros. Entonces, acá se metieron 6 cubos idénticos y se aumenta 5 centímetros. Las palabras claves ya las subrayamos. Pues aparte de la pregunta, nos están preguntando la longitud en centímetros de los cubos, cuánto valen los lados. Y ya sabemos que estamos ante un contexto de un ejercicio de volúmenes, de parte de geometría, ¿cierto? Entonces, en este caso, la estrategia que vamos a seguir es analizar bien la situación, ¿cierto? Miren, cuando a eso se le meten esos cubos, voy a hacer un cuadrado para representar un cubo. Cuando a esto se le mete un cubo, esta altura aumenta, ¿cierto? Y cuando se le meten los 6 cubos, pues va a aumentar. ¿Cuánto aumenta? 5 centímetros. La única dimensión que se altera es la altura, porque ni lo largo ni lo ancho se pueden alterar, porque eso está lleno de agua, ¿cierto? Entonces, esto nos va a representar el cambio entre el volumen, ¿cierto? Entre el volumen de cuando están los cubos y cuando no están los cubos. Entonces, cuando están los cubos, el volumen de esta pecera es de 60, ¿cierto? Por la base, o por lo largo, lo ancho es 20, no importa las unidades, vamos a multiplicar, y la altura es 5. No nos interesa saber cuánto volumen había antes, ni hacer restas, ni nada, sino saber que esto me está representando el volumen de los cubos, porque en este caso esto es lo que desplaza de agua, lo que significa que va a, en este caso, equivaler a lo que estoy diciendo, ¿cierto? Al volumen de esos cubos. Si lo desplazara 10 centímetros, pues
¿cierto? Lo desplaza esos 10 centímetros. En este caso, entonces sería esta multiplicación de 60 por 20 por 10 y así sucesivamente. Entonces, al hacer esta multiplicación nos va a dar un resultado, pero vamos a ser más inteligentes y vamos a decir que esto lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué? Porque son 6 cubos. O sea, el volumen de 6 cubos idénticos está representado en esto. Un volumen se representa haciendo esa multiplicación de todos los elementos. Entonces, en este caso, puedo cancelar, ¿cierto? 60 dividido 6 nos da 10 y al hacer la multiplicación 10 por 20 nos da en este caso 200 y eso por 5 nos da 1000, ¿cierto? En este caso eso sería centímetros cúbicos. Y para yo obtener un volumen de un cubo, voy a dibujar uno acá, o bueno, al menos las esquinas de un cubo, yo tengo que multiplicar todas sus dimensiones. Y sus dimensiones son el largo, el ancho y el alto. Y en un cubo todas las dimensiones son iguales, ¿cierto? Entonces es como si yo multiplicara el lado por 3 y cuando yo multiplico el lado por 3, esto me da, en este caso, lado a la 3. Y ya aquí con esto yo puedo hacer un pequeño despeje y decir como lado a la 3, o sea, el lado del cubo, de cada uno de esos cubitos, elevado a la 3 me da 1000, pero yo necesito saber es cuánto vale solamente el lado. Entonces para eso voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados, raíz cúbica, perdón, y voy a pensar en un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 1000. En este caso, o bueno, pues utilizar cualquier estrategia, descomponer. En este caso, esto se va con esto y me queda la L solita que representa el lado. Y la raíz tercera de 1000 es 10, ¿cierto? 10 por 10, 100 y por 10, 1000. Por eso, la respuesta correcta es la opción A. Entonces vamos a recapitular. Nos están diciendo que hay una pecera llena de agua, ¿cierto? Entonces, esa pecera llena de agua tiene un volumen. Cuando yo le meto los 6 cubos, hay un nuevo volumen y ese nuevo volumen se ve representado por el desplazamiento de agua, que en este caso va a afectar una dimensión solamente, que es la altura, la única que se puede modificar en 5 centímetros. Entonces, para yo saber cuál es el volumen de esos cubos, de los 6 cubos, entonces simplemente multiplico esas dimensiones, 60 por 20, pero lo multiplico por 5 porque esa es la diferencia entre, en el caso de la pecera, entre tener los cubos y no tener los cubos. Una vuelta más larga que se podría hacer sería como encontrar el volumen de cuando están los cubos, ¿cierto? O sea, 60 por 20 por 35 y restarle cuando no están los cubos, pero nos va a dar exactamente lo mismo. La idea era como ahorrar papel, ¿cierto? Espero haberme hecho entender. Continuando con este ejercicio, nos dicen que para construir parte de una maqueta, Laura debe elegir una de las dos siguientes propuestas para realizarlas con plastilina. En la propuesta 1 nos dicen que construir 3 barras iguales con forma cilíndrica de diámetro de la base igual a 2 centímetros y altura 18 centímetros. Para la propuesta 2 nos dicen construir 2 barras iguales con forma cilíndrica con diámetro de la base igual a 3 centímetros y altura de 12 centímetros. Para hacer la tarea, Laura también tiene plastilina con una forma cilíndrica con diámetro de la base igual a 6 centímetros y altura 6 centímetros. Y nos dicen que si solo contamos con la plastilina de esta pieza, la última en mención, podemos afirmar que Laura, bueno, para esto, entonces las palabras claves son la información que nos dan ahí, la información de las medidas. Nos enfrentamos ante un contexto de un ejercicio de geometría, ¿cierto? Estamos en geometría y para abordarla, ¿cierto? La estrategia que vamos a utilizar es recordar pues, los conceptos básicos importantes y aplicarlos. Cuando nosotros hablamos de un cilindro, estoy hablando de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? El radio es una línea entre la mitad de un punto en la mitad del círculo y uno de los lados, ¿cierto? Una línea recta. Y ese círculo
si yo lo expando muchas veces, me llega a formar un cilindro, ¿cierto? Entonces, por eso cuando estoy hablando del volumen, ya agrego una tercera dimensión, esto se multiplica por la altura, ¿cierto? Cuando hablo de pi por el real cuadrado, estoy hablando de área, ¿cierto? El área de un círculo. Y ahora estoy hablando de volumen, porque le estoy agregando esa dimensión. Y así para muchas figuras, ¿cierto? Eso es como lo fundamental para entender de dónde salen esas fórmulas. Y simplemente lo que nos queda hacer es aplicarlas. ¿Qué nos están diciendo? Vea, compare con esto cuánto le alcanza para hacer, ¿cierto? ¿Qué le alcanza para hacer? Entonces, para comparar necesitamos datos. Acá, empecemos con la propuesta 1. ¿Cuánto volumen necesitaría ahí? Si la base, si el diámetro de la base es 2 centímetros, entonces sería pi por el radio, que el radio es 1, la mitad del diámetro, elevado al cuadrado por 18 centímetros, ¿cierto? Pero dejémoslo 18. Y esto lo vamos a multiplicar por 3 porque nos están diciendo que tenemos 3 barras iguales, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces esto nos da 10 por 3, 30 y 8 por 3, 24. Nos va a dar 54 pi. Eso es lo que necesitamos para la propuesta 1. Ahora, para la propuesta 2, el diámetro de la base es igual a 3 centímetros. Entonces, sería pi. El radio sería la mitad de 3, que es 1.5, pero yo lo voy a escribir como 3 medios. Y esto elevado al cuadrado. Cuando yo elevo algo al cuadrado, lo estoy multiplicando por sí mismo. Entonces sería, nos quedaría así, ¿cierto? Es como si arriba hubiéramos puesto 1 por 1. Pero acá lo vamos a dejar así para cancelar más fácil. Y la altura es 12 centímetros. Y esto se debe multiplicar por 2 porque son dos barras iguales, ¿cierto? Aquí nos dicen dos barras iguales en la propuesta 2. Entonces, miren que acá lo hicimos para poder cancelar. Pan, mitad de 12 es 6. 3 por 3, 9 y 9 por 6 casi siempre da 54. En este caso 54 pi. Entonces miren que son iguales esos volúmenes. Y bueno, pues de hecho podríamos descartar algunas opciones de respuesta de una vez, ¿cierto? Y hacerlo, pero bueno, hagamos acá rápidamente. Sería pi por el radio, ¿cierto? El diámetro de la base es igual a 6 centímetros, el radio es la mitad. Entonces 3 a la 2 por la altura que es 6. Y esto nos queda como 9. 3 a la 2 es 9, 3 por 3 es 9, por 6 el mismo 54. 54 pi. Entonces, la respuesta correcta es la A porque nos dice que puede realizar cualquiera de las dos propuestas, pues en ambas se usa la misma cantidad de plastilina que hay en la pieza. ¿Cierto? Solo se puede realizar la 1 o la 2, no, pues se puede realizar cualquiera de las dos y no se puede realizar ninguna propuesta, eso es falso, sí se puede realizar. Bueno, entonces la idea es como ir respondiendo estos conceptos de la derecha que son importantes, palabras claves, contexto, subtema, tipo de pregunta y estrategia posible, no directamente, sino de la forma en que lo abordamos, ¿cierto? Cuando leemos estamos diciendo cuáles son las palabras claves, cuando decimos qué tipo de ejercicio es, estamos hablando de contexto y subtema, ¿cierto? Cuando lo organizamos en nuestras propias palabras y la estrategia es lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, para la 45 nos dicen que en la figura se muestra un hexágono regular con una estrella sombreada inscrita con 12 vértices. 6 de estos vértices, la punta de la estrella, coinciden con los puntos medios de los lados del hexágono. Ahí nos están describiendo la imagen. Y los otros 6 vértices coinciden con el punto medio de los segmentos que unen el centro del hexágono con sus vértices, ¿cierto? La fracción del área sombreada con respecto al área del hexágono es. Para hacer este ejercicio podríamos utilizar fórmulas, ¿cierto? Hacer muchas fórmulas y todo eso, pero en geometría hay estrategias muy chéveres, como una que acá se llama
que vamos a aplicar que se llama teselar. ¿Qué es teselar? Voy a tomar este pedacito de triángulo y lo voy a partir así. Y miren que en este caso tengo dos triángulos sombreados y dos triángulos que no están sombreados. Y bueno, pues con la descripción que nos daban en el ejercicio sabemos que son iguales porque nos están explicando que este es el punto medio pues de ese lado que se extiende desde el centro hasta el vértice, que es la esquina. Esto es lo mismo, ¿cierto? Y que también esto es un punto medio. Entonces por eso podemos hacer esa división de manera pues así segura, ¿cierto? De manera segura. Y miren que ese mismo triángulo está en todo el hexágono, ¿cierto? No es necesario hacer como la partición, porque esa misma figura se está repartiendo por todas partes. O sea, si yo me pongo a encerrar este triángulo, va a ser lo mismo, van a haber dos sombreados, dos no sombreados. Entonces ya sé que por cada dos sombreados hay dos no sombreados. ¿Qué significa? Que el área sombreada es la mitad, ¿cierto? Es la mitad del área total, ¿cierto? Que es el área del hexágono. Porque el área del hexágono, la mitad es no sombreada y la otra mitad es área sombreada. Súper bien. Continuemos. Para la pregunta 46, nos dicen que en clase de biología un niño afirma ante su maestra que todos los mamíferos son animales terrestres, a lo que la maestra le responde que dicha afirmación no es cierta. El niño medita un rato y luego escribe a partir de la respuesta, ¿cierto?, de su maestra una afirmación que él considera equivalente a lo dicho por la maestra. O sea, que quiere retractarse, ¿cierto? Quiere quedar bien. De las siguientes opciones, la única afirmación equivalente a la respuesta a la maestra es: ¿qué nos están queriendo decir acá? ¿Cierto? Otra forma de interpretarlo es que ese niño hace una afirmación, la maestra le dice que eso es mentira, entonces el niño busca hacer una afirmación que contradiga lo que él dijo inicialmente, ¿cierto? Que sea equivalente a lo dicho por la maestra. Entonces, para contradecir esta afirmación hace parte de, en este caso, pues son equivalencias lógicas, hace parte del tema de equivalencias lógicas. Para contradecir todos, simplemente digo no todos. ¿Y qué es igual a un no todos? Un equivalente es al menos uno no, ¿cierto? Un elemento del conjunto no. Si yo digo todos los días de la semana va a llover, y si no llovió el lunes, pero el resto sí, pues mi afirmación es falsa, ¿cierto? Porque al menos uno de esos días no llovió. Entonces esa es una forma de contradecir un todos. En este caso es lo que deberíamos buscar en las opciones de respuesta. La A, hay mamíferos que viven en el agua o que vuelan. No sabemos. De hecho, esto no lo podríamos inferir. Pues podríamos saber por conocimiento de nosotros que sí, pero esa no es la idea de los ejercicios de lógica, ¿cierto? La idea de los ejercicios de lógica es que a partir de las afirmaciones que nos dan, nosotros saquemos conclusiones. La B, los mamíferos no son animales terrestres. Esto tampoco es necesariamente cierto, ni lo podemos como concluir. La C, hay mamíferos que viven en cualquier medio ambiente. Esto no hay forma de saberlo, ¿cierto? Tampoco lo podríamos concluir. Y la D, hay al menos un mamífero que no es terrestre. Entonces en este caso es la que nos serviría, porque la afirmación dice todos los mamíferos son animales terrestres. Y para nosotros contradecir, lo mínimo que necesitamos es saber que hay al menos un elemento de ese conjunto, en este caso un mamífero, que no pertenece a terrestre, ¿cierto? Que no es terrestre en este caso. Y ya vimos que lo otro son afirmaciones absurdas que no podemos concluir, ¿cierto? Porque miren que nosotros no estamos hablando de otros medio ambiente, ni tampoco de agua, ni de que vuelan. Eso no se menciona en la afirmación. Bueno,
Para la pregunta 47 nos dicen que en las dos sumas presentadas, cada una de las letras A, B, C, D y E representan un dígito distinto. EA representa un número de dos dígitos distintos. Entonces acá no tenemos palabras clave, simplemente es entender lo que nos están diciendo. Y la pregunta B más D. Estamos ante un contexto de un ejercicio de aritmética, ¿cierto? Y una estrategia que podríamos utilizar es tener en cuenta que toda la información que nos dan en el 99.9% de los casos nos va a servir, la información gráfica. En este caso, nos están preguntando por EA, ¿sí o qué? Perdón, B más D. B más D. Pero nos dan esta suma y nos dan esta suma, ¿cierto? Entonces debemos integrarlas de algún modo. ¿Qué elemento hay en común en las dos sumas? Está la A, pero está también la C. Y la C aquí es el producto de la suma y aquí es un sumando. Y esa C yo la puedo reemplazar si yo sé que A más B es igual a C. Esto me tiene que dar lo mismo que A más B más D, en este caso, igual a EA, ¿cierto? Porque estoy reemplazando esta C por estos dos elementos, por la suma de A más B, que lo puedo hacer porque acá me dicen que A más B es igual a C. Y notemos que acá A y A están en la misma partecita. ¿Cuál es la única conclusión que podemos sacar? Que B más D deben sumar un número que termine en 0. En este caso, pues el único es el 10, porque la suma más grande que podemos hacer con dos dígitos es 18. Entonces por eso podríamos sacar esa conclusión. Y si nosotros nos ponemos a tantear, si ustedes tantean, les va a dar lo mismo, ¿cierto? Les va a dar exactamente lo mismo porque esta es la explicación. ¿Y por qué tiene que ser 10? Porque miren que A está acá, ¿cierto? A está acá y tiene que quedar aquí igualito. Es como cuando uno dice, vamos a mirar, de hecho, vamos a un ejemplo para que vean que esto tiene sentido. A más B igual a C. Entonces podríamos decir que 5 más 3 igual a 8, ¿cierto? Entonces esto es 8, A es 5, entonces acá me tiene que dar 5. Y un número que sumado con 8 me dé 5, un número de un dígito. Tiene que ser, en este caso, el 7, ¿cierto? Para que me dé 15 y llevo una. Bueno, me están preguntando B más D. Miren que B más D, 3 más 7 es 10. Y no es la única forma, pues, porque ya vimos que hay una explicación aritmética. Entonces espero haberme hecho entender en este. Y que la clave, como les dije, es utilizar los elementos que nos están dando. Y en este caso, pues los podríamos integrar. Preguntas 48 y 49. Hay un juego de computador que tiene como objetivo descubrir un ordenamiento específico de las 5 vocales en un número mínimo de jugadas. Al iniciar el juego en la pantalla se muestra un arreglo inicial de las 5 vocales más un contador que indica cuántos de ellos coinciden con su posición en el ordenamiento buscado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el contador y ese contador nos dice las coincidencias, ¿cierto? En cada jugada el jugador solo puede intercambiar de posición un par de vocales. El juego termina cuando el contador aparece el número 5, o sea, cuando encontramos pues como todo el ordenamiento correcto. Un juego determinado se está desarrollando de la siguiente manera. Acá es un ejercicio de análisis de contexto, ¿cierto? Estamos viendo que como ahorita pues nos están dando una información o un juego, porque podemos tomar eso como un juego muy específico, ¿cierto? Con unas reglas. Para la pregunta 48, nos dicen que al terminar la jugada 2 del juego, mostrado en la tabla, de las siguientes afirmaciones acerca de las posiciones de las vocales en el ordenamiento buscado, aquí está, la 1, las vocales en las posiciones 2 y 3 son respectivamente O y U, y 2, las vocales de las posiciones 4 y 5 son respectivamente I y E, es o son posibles. Entonces ahí están las opciones de respuesta y la 49 nos dicen que se continúa con el juego y nos piden una certeza. Entonces en este caso pues podemos hacer la 48 solamente, ¿cierto? Porque no se relaciona mucho con la 49.
Entonces miremos la uno. Las vocales en las posiciones 2 y 3 son respectivamente O y U. Miremos si eso es posible. Acá, ¿cierto? Posiciones 2 y 3, respectivamente O, U. O sea que aquí esté O y aquí esté U. Hasta el momento sería posible porque miren que en las primeras dos jugadas y en la inicial ninguna de esas letras coincide como con la posición, porque pues aquí estamos viendo que el contador está poniendo 0, o sea que no hay ningún tipo de coincidencia. Ahora, miremos qué podemos hacer, ¿cierto? Podríamos decir o suponer que A puede estar acá, no hay ningún problema. Podría ser, estamos haciendo una suposición. ¿Y qué otra letra nos falta? Nos falta la I y nos falta la E. Entonces que la I está acá porque no ha estado nunca en la posición 1 y que la E esté acá. Y miren que no hay ningún tipo de restricción, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta las jugadas 1 y 2, no hay ninguna incorrecta. O sea, esta podría ser una jugada. O sea que esto es más verdad que 10 verdades. Ninguna, solo dos, solo una, 1 y 2. Nos falta mirar la 2. Las vocales en las posiciones 4 y 5 son respectivamente I y E. Entonces aquí está I y aquí está E. Hasta el momento es posible, ¿cierto? Por lo mismo, o sea, esas dos letras no han estado en esas posiciones. Ahora miremos las que nos faltan. Nos faltan A, O, U. Y aquí hay una falla porque miren que si nos fijamos en la A ya ha estado en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. Entonces, en este caso, no, o sea, no nos daría porque el contador entonces en algún momento debería haber marcado 1. Por eso, bueno, al menos 1, mínimo 1. Por eso esta no es posible. Y la respuesta en este caso es la C. Y en la pregunta 49, continuando con el mismo juego, se tienen las dos siguientes jugadas. Entonces la jugada 3, el contador sigue en 0, en la jugada 4 sube a 2. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede afirmar que la cantidad mínima de jugadas para que en el contador aparezca el número 5 es... Listo, es muy fácil. Miremos acá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia es que se movió A para el 5 y la U para el 4. O sea que con toda certeza sabemos, vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos con toda certeza que la A es la de la posición 5 y la U es la de la posición 4. Entonces nos queda por ubicar las letras E, I, O. E y O, ¿cierto? Que en la jugada 3 y en la jugada 4 están en la misma posición. Entonces voy a poner acá E, I, O. Y si nos devolvemos, acá tenemos una ayudita. Vemos que E ha estado en la posición 1 y ha estado en la posición 2. Y cuando está en esas posiciones, miren que el contador no sube. Y acá la E no ha estado tampoco en la posición 3. Entonces sabemos que la E debe ir, miren, como les digo acá, solo posición 1, posición 2, acá en la posición 2, pero en la posición 3 no ha estado. Entonces, perdón, ahí era la E, estaba señalando la E. Igualmente la E no ha estado en la posición 3, ¿cierto? Entonces, vamos a poner acá que la E debe quedar en la posición 3. Y ya debemos organizar solamente la O y la I. Y la O, pues una ayuda muy fácil. Miren que la I, por ejemplo acá, ya ha estado en la posición 2, entonces no puede estar en esa posición, tiene que ser la posición 1. Y la E y la O, perdón, en la posición 2. Y si nos fijamos, la O nunca ha estado en la posición 2, entonces ya sabemos cómo nos queda ese arreglo. Nos tiene que quedar, lo voy a escribir acá, I, O, E, U, A. ¿Sí o qué?
Entonces, lo que nos están preguntando es cuántos movimientos necesitamos para que nos quede así. O sea, lo que necesitamos es que nos quede así. Y para esto, de un solo movimiento no nos va a dar, es imposible, porque ninguna está en la posición correcta. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, intercambiar dos. Podríamos intercambiar la I por la E, y la O pues queda quieta, la U también queda quieta y la A queda quieta. Y lo que nos falta simplemente es cambiar la E por la O. Entonces la I ya queda en la posición 1, la O queda en la posición 2, la E queda en la posición 3, la U y la A quedan en las posiciones en donde iban. Y ya, pues en este caso, ya sabemos que tienen que ser mínimo 2. Continuando con la pregunta 50, nos dicen que hay un deportista que realiza 5 rutinas de fortalecimiento muscular desde el lunes hasta el viernes. Entonces fortalece piernas, espalda, abdomen, cardio y brazos. Nos dan una información y nos dicen que el deportista, cuando realiza la rutina de brazos, en este caso, entonces vamos a utilizar una estrategia para los ejercicios de días de la semana. Miren que nos mencionan todos los días de la semana. En este caso solamente hasta el viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Utilicemos la información que nos dan. Listo. Nos dicen, la rutina de espalda la realiza después de la de abdomen. Y miren que, si nos fijamos, nos dicen que la de abdomen la hace jueves o viernes. Entonces tiene que ser el jueves. Cuando hace abdomen, tiene que ser el jueves, porque necesitamos que la de espalda sea después de esa, ¿cierto? Que sería el viernes. Súper. Ahora nos dicen que la rutina de cardio la ha realizado 2 días después de la de piernas. Entonces la única opción es que cardio esté acá, que piernas esté acá el lunes. Y la que nos falta, que es la que nos están preguntando, la de brazos, la haga el día martes. Con estos esquemitas nos orientamos pues muy fácil. Listo. Para las preguntas 51 y 52 nos dicen que en un colegio de 100 alumnos cada estudiante tiene una credencial identificadora con números que van desde el 100 al 199, incluyendo ambos números. Un día ese director va a otorgar 3 cupos para asistir a unas olimpiadas y nos dicen que él toma al azar algunas credenciales, en este caso 123, 135 y 198. Entonces anota estos 3 números, 6, 9 y 18 respectivamente. Lo que él quiere es asignar los cupos a las primeras 3 credenciales tomadas al azar y que tengan la misma suma de dígitos. Y así noto que hay una suma, aunque tendría más ventaja sobre todas las demás. O sea, hasta el momento lo que nos quieren decir es que, por ejemplo, si toma 3 al azar y le suma todos los dígitos, todos tienen que dar el mismo número. Entonces, por ejemplo, que todas den 6, que todas den 7. Eso es lo que hasta el momento nos interesa esa información. Para la pregunta 51 en específico, ese enunciado hacía parte de 2 preguntas. Nos dicen que si P es la cantidad de credenciales cuyos dígitos suman 2, Q la cantidad de credenciales cuyos dígitos suman 9 y R la cantidad de credenciales que suman 10, entonces de las siguientes opciones la única verdadera es. Para estos casos, lo único que nos queda hacer es irnos en chanclas, ¿cierto? O hacer el conteo a mano. En este caso, miremos P, dígitos que sumen 2, ¿cierto? O sea, números de 3 dígitos. Entonces, que sumen 2, podríamos tener cualquier orden, lo importante es no perdernos. Entonces, mi orden va a ser de izquierda a derecha, los más pequeños a la izquierda, ¿cierto? Entonces, 1, 1, 0, ¿cierto? Ahí no hay otra opción. 1, 0, 1. Bueno, aquí me quedó al revés a como lo había planteado, pero no importa. En este caso serían pues como las dos opciones. Las dos opciones que tengo, las únicas 2 opciones que tengo. Para Q, formas de sumar 9. Entonces ahora sí, con la regla 1, 1. Entonces van 2, faltan 7.
y podríamos jugar con ese número y convertirlo en un 171 de una vez. Lo único que rotan son los dos números de las unidades y de las decenas. Ahora podríamos continuar con 1, 2, 6, ¿cierto? Y ese número voltearlo, 162. Ahora 1, 3 y 5, 1, 5, 3, ¿cierto? Voltearlo. 1, 4, ¿cierto? El 1, el 4 y nos faltaría un 4. Y ya no podríamos seguir porque simplemente estaríamos haciendo el mismo orden de los números que ya hicimos. Y finalmente, R, la cantidad de credenciales que suman 10. Entonces, 1, 1, que van 2, me faltan 8. Entonces, también puede ser el 181, que es voltear esos dos dígitos. 1, 2, 7. Entonces sería 172. Puede ser 1, 3, 6 o 163. Puede ser 1, 4, 5 y 154. En este caso pues no tendría como más posibilidades porque ya si pongo 1, 6 pues ya está acá el 136 y el 163, ¿cierto? Ya con esta metodología estoy seguro de que no me faltan numeritos. Entonces acá en P hay dos numeritos. Acá en Q hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Y en R hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces Q es igual a R, eso es falso, no hay iguales. P más Q es igual a R. 2 más 7 no es igual a 8. Entonces, chao. R menos Q, 8 menos 7 es igual a P dividido 2. Eso es verdad, no necesitamos ni siquiera reemplazar. R menos Q, o sea, 8 menos 7 es 1. Y me están diciendo que eso es igual a P sobre 2, que P es 2. Entonces 2 sobre 2 es 1. Los dos lados de la igualdad son iguales a 1. Y la última de Q es más que R, eso es falso. Entonces por eso la opción de respuesta correcta es la C. Con ese mismo enunciado, entonces nos preguntan por la cantidad de estudiantes que no tienen posibilidades de ganar la rifa de acuerdo a las condiciones propuestas por el rector. Ya habíamos dicho, la idea es sacar tres números en los que todos sumen pues como la misma cantidad. Por ejemplo, estos no nos servirían porque de hecho si sumamos todas las cifras nos dan números diferentes, 6, 9 y 18. Y la idea no es esa, ¿cierto? Entonces, bueno, para no hacerlo largo, lo que vamos a hacer es irnos por los extremos. ¿Será que hay forma de hacer que la suma de los dígitos nos dé 1? ¿Sí? Con el 100. Pero no hay más. Entonces la persona con el 100 no tiene chances. Ahí va una. ¿Será que hay forma de hacer que me dé 2? ¿Sí? Con el 110 y el 101. Por ejemplo, estas dos personas pailas también, porque no les daría, no les funcionaría. Hay forma de hacer dígitos que me sumen 3, ¿sí? Por ejemplo, el 120, puede ser el 102, el 111, y ya ahí yo pues no voy a seguir porque ya sé que las personas que tienen estos números cuyos dígitos sumen 3, pues sí les va a funcionar. Entonces estos pues si les sirven, entonces los voy a marcar. Y no voy a continuar porque yo sé que hay muchas formas de sumar 4, hay muchas formas de sumar 5, ¿cierto? Entonces me voy a ir para el otro extremo. Empecé con el extremo de 1, me voy a ir para el extremo del, en este caso, el número más grande, 199, que sería el 19. ¿Será que hay forma de sumar 19? Sí, con el único número más grande que hay, el 199. Ya no hay más. Entonces la persona con el 199, pailas. Hay forma de sumar 18, ¿sí? Con el 189 y el 198. Pero no hay otra forma. Entonces miren que acá estas dos personas no podrían hacer parte de un trío, ¿cierto?
de un trío que en este caso pues pueda ser elegible para ir a a esa excursión. Y si hacemos el 17, bueno, ya sabemos que son 6. De hecho, no tendríamos que buscar más opciones de respuesta porque el número más grande son 6. El 100, 110, 101, 189, 198 y 199. Por eso está la respuesta. Pero si nos pusiéramos a hacer las del 17, encontraríamos las mismas formas que con el 3. Y así, son como, o sea, van con los extremos. Miren que para el 2 habían dos opciones, para el 18 habían dos opciones. Y así, entonces ya sabemos que ni siquiera debemos continuar. Y también por lo de las opciones de respuesta, ¿cierto? Bueno, la pregunta 53 nos dice que la suma de dos números positivos es igual a la diferencia de sus cuadrados. Acerca de la relación entre estos dos números se puede afirmar con certeza que, bueno, para hacer el ejercicio se puede tantear, la verdad sí se puede tantear y que a muchos les dé de una lo primerazo, ¿cierto? Y eso está completamente válido. Acá vamos a mirar pues como la forma algebraica para variar un poquito de hacerla. Entonces nos dicen la suma de dos números positivos. Esos dos números positivos pueden ser A y B, ¿cierto? Es igual a la diferencia de sus cuadrados. O sea, si yo cojo A a la 2 menos B a la 2. Y recordemos que la diferencia de cuadrados yo la puedo escribir de la siguiente manera. Abrir dos paréntesis. Esto sí tiene que ser conocimiento previo, o si no lo conocían, pues ya lo saben. Cuando hablo de diferencia de cuadrados, en un lado pongo la suma y en otro lado pongo la resta. Y en uno sumo los dos elementos y en otro los resto. Y ya, por ejemplo, para que nunca se nos olvide, si yo tengo 5 a la 2, que es 25, menos 4 a la 2, que es 16, esto me va a dar 9. Y miren que 9 es lo mismo que sumar 5 más 4 y esto multiplicarlo por la diferencia, 5 menos 4, ¿cierto? Entonces miren que en este caso nos sirve. Y de hecho es un ejemplo para igualito al que tenemos. Miren que esta suma me tiene que dar igual a esto, ¿cierto? Pero esto yo lo estoy multiplicando. ¿Y cómo hago para que esto no se me dañe? Para que no se caiga la vuelta. En este caso, haciendo que esto me dé 1, ¿cierto? Esto me va a dar un resultado X y esto me va a dar un resultado X. Y X por 1 es igual a X y X es igual a X, ¿cierto? Pues acá en este caso, entonces la respuesta tiene que ser la A, ¿cierto? Que el número mayor difiere en una unidad el del número menor. Pero es precisamente por esto, ¿cierto? Es precisamente por eso, porque necesitamos que esa diferencia nos dé 1. Y esta obviamente no es la única forma o el único ejemplo, pues 1 y 2, 2 y 3. Lo importante es que difieran en una unidad y por eso les digo, o sea, con el tanteo puede que alguno llegue sin necesidad de hacer esto. Para el ejercicio 54 nos dicen que se dice que un número es palíndromo cuando al leerse de izquierda a derecha da lo mismo que al leerse de derecha a izquierda. Por ejemplo, acá entonces nos dicen 373 y 1221 son números palíndromos. La cantidad de números palíndromos entre 2000 y 3000 es, bueno, aquí nos dan el rango, ¿cierto? Nosotros sabemos que esos dos no son palíndromos, ¿cierto? Entonces, ya con esto sabemos que los números son 2000 y algo, ¿cierto? 2000 y algo, no hay ningún 3000, ni ningún 1000 bajo porque pues está fuera del rango. Entonces ya sé que el número tiene que empezar en 2 y terminar en 2 para que sea palíndromo, según la descripción que nos dé. Y por ende, estos números de acá deben ser iguales también. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Que acá haya un 0, poner todos los dígitos, que esos dos números sean unos o que sean dos, o sea, 2112, 2222, 2002, 2332 y así sucesivamente. Pues ya sabemos que solamente poniendo los dígitos hasta el 9. ¿Y cuántos números hay del 0 al 9? 10, ¿cierto? Del 1 al 9 hay 9, pues más el 0, 10, ¿cierto? Muchos nos podemos confundir, donde hubiera 9 ahí, no, del 0 al 9 hay 9, no, ojo con eso.
Pero sí, básicamente son esos numeritos. Para el 55 nos dicen que Juan se entera que en su colegio rifarán una bicicleta con boletas de 3 cifras a partir de un número, ¿cierto? Que es el 100. Esa noche Juan tiene un sueño en donde una voz le dice que la boleta ganadora corresponde a un número tal, número n, tal que se puede dividir entre 3 y que yo lo puedo multiplicar por 3, ¿cierto? Y en ese caso, esos números son del talonario. Si Juan está convencido de que el sueño es una premonición auténtica de esa cantidad exacta de boletas que cumplen las condiciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nos están queriendo preguntar es, ¿cuántos boletos, ¿cierto? Cumplen, ¿cierto? ¿Cuántos boletos cumplen? Para esto, debemos pensar en el número más chiquito. Vamos a pensar, cuando nos den estos números, este tipo de ejercicios, perdón, vamos a pensar en los extremos, como acá lo hicimos en algún ejercicio, ¿cierto? En los extremos, ¿cuál sería el número más chiquito n? Ya. Y recordemos las condiciones, tiene que ser de 3 cifras y que vaya del 100. Entonces, en este caso, el número más grande de 3 cifras, 999. ¿Cuál es el número más chiquito que yo puedo dividir entre 3 y está en ese margen? Entonces sería pensar en el número más chiquito o en un número que yo pueda dividir entre 3 y me dé 100, que sería el 300. Entonces el primer número es el 300, ¿cierto? Y si yo lo multiplico por 3, porque lo tengo, eso es 3n, o sea, también lo tengo que multiplicar por 3 y que no se salga de ese margen. En este caso me sirve porque 300 por 3 es 900. Ahora pensemos al revés. El número más grande que yo pueda dividir entre 3. Y si yo lo divido entre 3, pues en este caso me va a servir, sería el 999. 999 dividido 3 nos va a dar 333. Miren que pensando en los extremos lo hacemos muy bien, ¿cierto? Lo hacemos muy bien porque estos números cumplen el 300. O sea, yo lo puedo dividir entre 3 y me da 100, ¿cierto? Y lo puedo multiplicar por 3 y me da 900. Y el 333 yo lo puedo multiplicar por 3, eso me va a dar 999, que es el número más grande y por eso sé que ese es el margen superior. Y ahorita el 300 dividido entre 3 me daba 100, ya sé que ese es el margen inferior o el límite inferior. Y finalmente entonces ya tengo que descubrir cuántos números hay de acá a acá, ¿cierto? Pero tienen que ser múltiplos de 3 porque como lo estamos viendo acá, n sobre 3, ¿cierto? Números que yo los pueda dividir entre 3. Entonces sería 300, ¿cierto? 303, 306, hasta el 333. Para hacer ese conteo podríamos hacerlo manual, podríamos utilizar la estrategia de los 3 infalibles o la que yo les recomiendo. Olvídense de estos dos primeros dígitos. Usted está contando múltiplos del 3. 3, 6, hasta el 33. Pues en este caso, si quitemos solamente este 3 de acá, hasta el 33. ¿Cuántos múltiplos hay? Hay 11, ¿cierto? 11 por 3 me da 33. Pero le agrego este primero que no lo estoy contando porque el 0 no es múltiplo de 3. Entonces nos daría 12. Por eso la respuesta es la C, ¿cierto? Y con la estrategia de los 3 infalibles, esa estrategia nos ayuda a contar cuántos números hay en una progresión, ¿cierto? Entonces para hacerlo, es una receta, vamos a hacerlo rápidamente. No importa que se nos haga largo el video, la idea es aprender bastante. Entonces sería siempre en una progresión aritmética, o sea que yo tenga números que estén separados por la misma distancia. En este caso esto va de 3 en 3, ¿cierto? Entonces sería tomar el más grande, restarle el más chiquito, esto me va a dar 33, dividirlo por la diferencia o los altos, en este caso como decíamos, eso va de 3 en 3. Y esto me va a dar 11. Y siempre, independientemente de cuál secuencia sea, sumar 1.
y esto nos da la misma cantidad, 12, ¿cierto? Entonces dos opciones, y la tercera, que se las dejo a ustedes, sería la de ir pues como pues haciendo el conteo manual, ¿cierto? Escribiendo todos los numeritos. Hasta aquí esta primera parte, espero haberme hecho entender, y cualquier cosa obviamente nos dejan las duditas en los comentarios. En el próximo video continuaremos con la segunda parte.